Continuamos en Enfoque Matinal y recibimos al ingeniero. Ahí sí no hay error cuando dice el ingeniero, porque el señor no es nada más y nada menos que el presidente del Colegio de los Ingenieros y Agrimensores. Entonces, bienvenido, Guarionex Gómez. Prepárese porque hay preguntas para usted. Buenos días. Gracias, don Pablo, también Nelson. Gracias por brindarle a esta institución de 56 años de historia la oportunidad de llevar algunas informaciones y puntualizar algunos aspectos que han sido temas durante las semanas pasadas. Bueno, vamos a ver si esa institución está cumpliendo con su rol de asesor del Estado y guardián del interés público. Así es. Entonces, garante de la calidad de la construcción de obras que se edifican, que se levantan. Tiene mecanismos, el CODIA está cumpliendo esos mecanismos de supervisión, de fiscalización, porque a diario vemos casos que involucran construcciones o ilegales o mal hechas, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Así es, realmente nuestra institución tiene la tutela sobre el ejercicio profesional de acuerdo a la ley 6200, que norma, ¿verdad? Esto que tiene que ver con aquellos que tienen calidad para ejercer en la República Dominicana, tanto ingenieros, arquitectos como agrimensores. El colegio sí se ha mantenido siempre de cerca con esto. Sin embargo, hay que puntualizar que hay instituciones que tienen la tutela sobre lo que tiene que ver con los permisos. Y en este caso podemos nosotros mencionar obras públicas, está el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras instituciones, incluyendo los cabildos también, que tienen una responsabilidad importante en lo que tiene que ver, en el caso de los cabildos, sobre el uso de suelo, obras públicas, lo que tiene que ver con la permisología, en la parte, vamos a decir, de las normas sísmicas, y medio ambiente, en lo que tiene que ver con la ley 6400. Ahí no entran ustedes. Nosotros entramos, pero nosotros como asesor, nosotros opinamos, sí. Opinamos, sugerimos, y si hay casos, por ejemplo, donde hay obras que son ilegales a partir de personas que están usurpando funciones, entonces la ley también prevé que nosotros podemos someterlo a la justicia. Bueno, pero hay algo, ingeniero Gómez, que se habla mucho y se comenta, y algo que yo he comentado muchísimas veces, y a mí me llama la atención. Usted sabe que el único jefe que hubo que terminó en el baúl de un carro, Por jefe. Leonidas Trujillo y Molina, ese señor al final de su dictadura mandó a construir un local del Partido Dominicano en cada una de las 26 provincias de entonces. Los locales eran donde está hoy el Ministerio de Cultura. Ese edificio era el mismo en 26. Resulta que esos edificios construidos en la década del 50, todos anterior al 60, todos, llueve, cae, pasa una tormenta, y ahí están de pie. Ni goteras tienen muchos. De repente aquí aparece y esto se ha agravado con la democratización, que yo quiero que usted me explique eso. La democratización de los contratos, que ha sido muy saludado, nos lo ha saludado mucho, que uno ve que se construye un edificio, una escuela, y llueve 4 veces y después llueve más dentro que fuera. O sea, ¿cómo explicar estos dos escenarios que yo he puesto aquí y qué historia me puede contar el CODI en cuanto a aplicación de penalidades a los malos ingenieros que construyen mal? Fíjese, hay dos cosas que tenemos que separar. Lo primero es que República Dominicana se construye con normas sísmicas que realmente son de alta calidad, y comparado con algunos países, ¿verdad?, de la región, podemos decir que nosotros estamos bien posicionados. Esa pregunta que usted hace, hay muchas maneras de responderla. Pudiéramos decir que quizás en la época del jefe habían 2 o 3 estructuras que estaban diseminadas por ahí. Sin embargo, en la actualidad, en toda la geografía nacional, especialmente en las zonas urbanas, se han construido una cantidad importante de edificaciones, pero es cierto, hay algunas situaciones que tienen que ver con el emplazamiento. Y ustedes recordarán que hace aproximadamente 3 años se iba a construir una escuela en la zona de la Sursa. Era una zona de alto riesgo. Nuestra institución, el CODIA, identificó que ese lugar era un lugar que podía poner en riesgo la vida de los niños que iban a estar en esa escuela. A partir de unas investigaciones que hicimos, entonces hablamos con el Ministerio de Educación a través de una rueda de prensa que hicimos nosotros, y el CODIA impidió que se construyera esa escuela allí. El tiempo, que es verdadero soberano, demostró con unas lluvias
que ese lugar se inundaba y Ustedes de hecho tenían así la razón. fue. Que teníamos la Ahora, razón. ¿qué hacer con un ingeniero? Porque un ingeniero antes de construir debe tener un estudio de suelo, ¿verdad? Sí, así es. No se puede comenzar a construir sin el estudio de suelo. Sí. Por consiguiente, si usted construye en un suelo arcilloso que no va a soportar ese edificio, usted está construyendo mal. Y lo hizo a conciencia, porque la ley le manda a hacer un estudio de suelo. Entonces, cuando han pasado, y han pasado muchas veces esto, cuando ocurren esas cosas, ¿qué hace el CODIA con ese miembro que ha metido la pata? Mire, nosotros tenemos Demostrado. lo que es el tribunal disciplinario. Ajá. El tribunal disciplinario juzga aquellas faltas que son de orden ético, en donde se le sanciona con el exequatur de 1 año o 3 años. Y existen también los tribunales de la República donde pueden ser sometidos y Pero pueden, de y ética pueden pagar. del CODIA, ¿cuántas decenas de ingenieros en los últimos 10 años han sido penalizados Sí, por la comisión? han sido varios casos, se han dado muchos casos, pero Y es no, bueno, no es bueno pasa como en el resaltar. colegio médico, que lo primero que se hace es defender al médico. No, nosotros no hacemos eso. Mire, nosotros tenemos el mandato de trabajar con la sociedad, trabajar con las instituciones, pero también de convertirnos en vigilantes de las buenas prácticas de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura. Y nosotros con eso no jugamos. Tenemos un tribunal disciplinario que es sólido, robusto. Pero vuelvo a preguntarle, resultados. O sea, hay evidencias. Le cito ahora las lluvias de Puerto Plata del año pasado, ¿usted recuerda? Sí, sí. Que cayó todo el agua del mundo, ¿verdad? O sea, eso se estaba acabando el mundo. Entonces, las carreteras recién inauguradas, 6 meses, partida por la mitad. O sea, hay evidencias. Entonces el CODIA, ¿cuánta gente ha sometido? ¿A cuánta gente le ha quitado el exequatur? Mire, lo que pasa, déjeme explicarle. Mire, ¿O hay impunidad si lo absoluta? vemos, si nosotros lo vemos así, puro y simple, pudiéramos decir, porque no es el caso nuestro defender simplemente a los ingenieros, pudiéramos decir que es una responsabilidad del ingeniero, pero ¿qué ocurre? Aquí hay una responsabilidad compartida, por la sencilla razón, y le voy a mencionar un caso, de que usted, por ejemplo, construye en una urbanización nueva que usted desarrolló, sin embargo, donde hay un caudal natural de agua, usted bloquea eso, ese caudal natural de agua, no canaliza las aguas, pero usted tiene una edificación que construyó recientemente ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen las lluvias, esa estructura que está ahí evidentemente no va a resistir eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Loma Isabel de Torres. Ese es un error, presidente. Sí. Entonces, el ingeniero que hace eso es como lo del terreno arcilloso. Entonces ahí entramos nosotros. Alguien está fallando. Con esto que le voy a Y hay decir. impunidad. Mire, nosotros siempre hemos propugnado por el seguimiento de las instituciones. Ustedes recordarán que recientemente hubo un deslizamiento en la ciudad de Santiago, pero que previo a ese deslizamiento que hubo en la ciudad de Santiago, se había dado un caso similar, en donde una parte de una villa también colapsó. ¿Qué ocurre allí? Que También en Santiago. En Santiago de los Caballeros. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que, muy bien, esa compañía que tiene un ingeniero solicita lo que se llama un uso de suelo y se le da una no objeción, pero eso no le da la facultad a usted porque eso simplemente le permite desarrollar un anteproyecto y luego que tenga los permisos construir. Pero mire por dónde viene esto, obras públicas. Y el caso también de los ayuntamientos, muchas veces se quedan nada más en la parte de los permisos, pero no le dan seguimiento, porque yo tengo un permiso para hacer una excavación, pero hay que darle seguimiento a ver si la excavación se está haciendo. Excuse mi necedad, Sí. presidente. Lo que pasa es que usted está repartiendo culpas. Cuando venga Gonzalo Castillo aquí, lo vamos a enfrentar en lo que tiene que ver con su departamento de supervisión. Ahora yo estoy hablando con el presidente del CODIA. Yo sé que en obras públicas, que los ayuntamientos, es otro lío, pero cuando venga David Collado yo le preguntaré sobre eso. A David usted yo le Collado. estoy preguntando sobre los ingenieros que hacen cosas incorrectas o que están Lo sometemos. construyendo mal y ahí están las evidencias. Lo ¿Qué ha pasado? sometemos al tribunal disciplinario y tenemos varias sentencias que han sido apartados del colegio. O sea que nosotros ¿Cuántos ingenieros han sido apartados del colegio en los últimos 5 años, por ejemplo? En los últimos 5 años, por diferentes 300, causas. 200. No, porque no son tantos los casos, casos, pero le puedo decir que entre 5 y 6 ingenieros, que podemos decir en los últimos 3 años, han sido apartados y se le ha cancelado de manera temporal a través del Poder Ejecutivo lo que es el S4. Guarionés, mi primera pregunta era si el CODIA está ejerciendo sus funciones, fiscaliza, supervisa. Los 2 casos de Santiago, el más reciente, 5 personas muertas. Sí. Y el anterior, por suerte, cuando se desprendió en la mitad de una vía, no hubo desgracias personales. En esos 2 casos, ¿dónde entró el CODIA? ¿Supervisó
fiscalizó, llegó tarde o no tenía nada que ver? Sí, mire, nosotros cuando suceden ese tipo de casos, como suceden a veces algunos terremotos y eso, inmediatamente enviamos una comisión de técnicos a hacer las investigaciones, porque nosotros no podemos hablar, como dice el algo popular, por boca de ganso. Siempre que emitimos las opiniones, son opiniones de tipo técnico y luego de haber hecho el levantamiento y las investigaciones pertinentes. En este caso, usted se refiere, en el caso de Santiago, también lo hicimos y tenemos un informe que dice las causas por la cual colapsó esa excavación que se estaba haciendo. ¿Hay responsabilidades? Responsabilidad. Hay responsabilidades. Régimen de consecuencias. Sí, déjeme decirle, iniciando primero con un tipo de excavación que está contraindicada para ese tipo de terreno, un terreno arcilloso, pero que además en la ciudad de Santiago estuvo lloviendo durante 5, 6 días, toda la tarde. ¿Qué ocurre? Cuando se hace una excavación con una profundidad de 17 metros de profundidad, valga la aclaración, en un terreno que es arcilloso y que sobre todo también estaba, vamos a decir, un poco mojado por la lluvia, no hay que ser ingeniero para saber lo que va a suceder ahí. Pero además, una obra que se estaba desarrollando sin los permisos, porque apenas tenía una no objeción de uso de suelo, eso no es permiso para hacer ningún tipo de excavación. Pero lo peor es que eso estaba ocurriendo frente a los ojos de todo el mundo y nadie hacía nada hasta que llegue esta desgracia. Pero no es el único caso, se han dado otro tipo de casos que, vamos a decir, no han sido tan notorios y no han salido de la opinión pública y nosotros hemos quejado mucho sobre ello por la sencilla razón, el capitalismo no lo detiene nadie, que tiene, por ejemplo, como actividad productiva el tema de la construcción y sobre todo personas o compañías que son desaprensivos, como es el caso que nosotros acabamos de mencionar, muchas veces inician los proyectos sin tener los permisos correspondientes. Pero y no pasa nada. Presidente, volvamos al CODIA. ¿Qué va a hacer el CODIA? Usted lo ha explicado muy bien. Sí. Tema, y yo he hablado, insistido en lo del terreno arcilloso, porque es culpable de muchísimas metidas de pata que cuestan vidas a veces. Entonces, en este caso, es usted que ha explicado lo que ha pasado ahí. Sí, así es. ¿Qué va a ocurrir a esos ingenieros que estaban construyendo así e incluso sin la debida permisología? Fíjense, nosotros estamos afinando y hemos solicitado de algunas instituciones para ver hasta qué nivel tienen algunos permisos, porque hasta ahora tenemos la información de la Alcaldía de Santiago, no tenemos información y la hemos solicitado a Obras Públicas, a ver hasta dónde llega la responsabilidad. Pero déjeme decirle que nuestra institución no tiene medida de coerción. Eso le corresponde, en este caso, a Obras Públicas darle seguimiento en esa parte y al Ministerio de Medio Ambiente también, porque tienen leyes específicas que le permiten a ellos hacer los sometimientos. Ahora nosotros hacemos las recomendaciones. Pero tiene una comisión de ética. Sí, Ustedes pueden penalizar. Tenemos, no y estamos investigando al joven penalizar. Ya, porque hay un joven que está involucrado y tenemos todo su nombre, su ficha técnica. Un ingeniero joven. Okay. Que trabajaba para esa compañía. Pero tengo que decir también, cuando yo hablo de responsabilidad compartida, de que debe haber régimen de consecuencia para todo el mundo, porque eso no se puede quedar así. Sí, pero que cada quien hace su trabajo. O sea, CODIA no puede meterse con el psicólogo de la empresa, ¿no? Ya estamos trabajando el caso y tenemos la ficha técnica. Dice el viejo y conocido refrán que entre bomberos no se pisan la manguera. Eso lo Probablemente el CODIA defiende a su sector, a los ingenieros, a los arquitectos, a los agrimensores, a su clase, como diría un amigo mío que no es clase nada. Lo del Ministerio de Educación, si tú quieres un caso reciente y si quieres prueba concreta. Sí. Retraso en la construcción de obras y vicio en la construcción de escuelas. ¿Qué papel está jugando el CODIA? Porque desde fuera lo que yo veo es una tendencia quizá natural de ustedes a defender a los ingenieros. Realmente no es así. Nosotros hicimos una conferencia de prensa hace aproximadamente una semana. Y es un caso que nosotros dominamos perfectamente porque tenemos 4 años trabajando con eso. Dale para allá. Mire, el CODIA tiene la responsabilidad de ayudar, acompañar a las instituciones y a los colegiados con la finalidad de que esas estructuras se entreguen porque es un beneficio para la sociedad. La sociedad lo está esperando. Necesitamos más escuelas para nuestros niños. Necesitamos más estancias infantiles. Entonces, con la responsabilidad que tenemos nosotros, en una reunión que hicimos con el excelentísimo señor presidente de la República el año pasado, le solicitamos que nos ayudara a construir una comisión, la cual estuviera integrada por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, el MINER, que está involucrado también, y Obras Públicas. A partir de la creación de esa comisión se han resuelto muchos problemas que lo que tiene que ver con esas edificaciones. Sin embargo, hemos visto cierta inercia en el camino y nosotros hemos hecho algunos pronunciamientos a raíz
de unas declaraciones que hizo el ministro. Nosotros consideramos que es una persona seria, pero el que está enfermo y no está consciente de su enfermedad no se cura. Y por eso queremos nosotros decir la verdad a la opinión pública. ¿Qué sucede allí? Ahí hay una burocracia que no la vence nadie, esa burocracia. En educación. En educación hay una burocracia y obras públicas específicamente en esas dos instituciones. Entonces, ¿qué ocurre allí? Hay proyectos que se han terminado y nosotros tenemos la lista de una cantidad de escuelas que han sido entregadas y entonces no se paga la cubicación de cierre. Y yo le voy a decir una cosa, la actividad de la construcción se supone que para ganar dinero, para el profesional o la compañía que hace ese trabajo. Escuelas que tienen 4, 3 y 5 años para que se le pague, que ya han sido entregadas e inauguradas. Eso es por ese lado. Pero hay otras escuelas que no se han entregado porque hay un sinnúmero de situaciones que se originaron a partir de que fue un proyecto que inició sin una planificación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esos proyectos inician con unos presupuestos proyectados. Un presupuesto proyectado realmente no te dice la realidad ni se puede aplicar. ¿Por qué? Porque para tú construir una edificación necesariamente tú tienes que tomar en consideración un sinnúmero de variables, como es, por ejemplo, la característica del terreno, en lo que tiene que ver con su topografía, la transportación, si tiene que cortar también. Pero ¿qué ocurre? Que muchos de esos proyectos también no estaban trabajados en la forma en que debían ir. Algunos no tenían las cocinas, que luego fueron agregadas, las zonas deportivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que un proyecto de 30 millones de pesos se metió en 80 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre? Que el contratista, para iniciar, en algunos casos, necesitaba ejecutar lo que son los preliminares, y tú no lo podías hacer porque esos preliminares no estaban contenidos en el presupuesto que te habían entregado, pero tampoco esos planos se correspondían. No es la generalidad, pero en muchos casos se dieron situaciones como esa, iniciando por ahí, pero luego también no se les reconocían las partidas que habían sido ejecutadas, una fiscalización también inapropiada, pero también una supervisión inapropiada. Nosotros queremos decir, con relación a ese caso, y yo sé que ustedes van a seguir comentando, que nuestra institución no va a apañar, ni va a proteger, ni compañías, pero tampoco colegiados profesionales de nuestra institución que hayan incumplido, y eso lo hemos dicho, lo vamos a someter al tribunal disciplinario. Pero es justo también que se le diga la verdad a la población, y esto es un momento preciso, un momento oportuno, para que esas situaciones se puedan corregir, y es a ello que nosotros apostamos, porque en modo alguno no queremos que esto se vea como que el CODIA quiere pelear con ninguna institución, porque eso no ayuda al caso. Yo escuché recientemente una persona que dijo que el CODIA estaba apañando eso, nada tan falso como eso, y hacer un pronunciamiento de ese tipo tampoco contribuye a resolver el problema, porque no es la naturaleza de nuestra institución. Presidente, pero siempre se ha dicho que hay una mafia en Oizoe que explotó cuando el señor se suicidó. Entonces se ha hablado de que existía. Yo le puedo preguntar y le voy a preguntar si esa mafia y todo lo que estaba ocurriendo cuando ese suicidio se mantiene. Se dice de los problemas burocráticos, para no decir otra palabra menos elegante, que hay en algunos ministerios. Perfecto. Se dice que parte de todo esto tiene que ver con el retraso en los pagos para que alguien se gane un dinero. Todo eso posiblemente sea cierto. Y en el caso de Oizoe, cuando hubo el suicidio, fue cierto y más o menos se demostró. Ahora, la pregunta que volvemos a hacer es en la parte que tiene que ver con el CODIA, porque yo le he reiterado la pregunta y usted me dice cosas que yo comparto. O sea, es verdad que los ingenieros van forzados con el asunto de los cobros. El Estado en esa parte ha sido mala paga, como ha sido positivo en lo de la democratización. Ahora, correcto. La pregunta nuestra es, insisto, es ¿qué hace el CODIA con los ingenieros que fallan? Se demuestra que fallan y hay una comisión ética, porque usted me habló de 5 casos. Sí. Y 5 casos aparecen aquí fácilmente en un mes si se buscan bien. Entonces, usted se refiere, usted me hizo 2 preguntas, usted me habló sobre 2 temas que son puntuales. Miren, con relación a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, es bueno aclarar lo ¿Eso siguiente. se solucionó? Sí, mire, el ingeniero Pagán es una persona trabajadora. Hasta ahora podemos decir que se ha manejado la institución con muchos niveles de seriedad y él ha logrado desmontar ese tipo de situaciones que se dieron allí y que el CODIA sometió a la justicia, aparte, ¿verdad?, de lo que eran parte de esa mafia, y están todavía uno de ellos, que me voy a reservar el nombre, está preso también, y fue el CODIA que lo sometió a la justicia. ¿Cuántas condenas definitivas hay de ese caso, si usted me puede decir?
Y condenas definitivas. No hay condena definitiva. Gracias. Con relación a ese caso, pero el joven todavía está preso, no sé en qué va a parar, pero nos hemos mantenido firme con relación a eso. Pero, para luego pasar al otro tema, con relación al ingeniero Pagán, ha desarrollado una labor que nosotros podemos decir que es aceptable. Nosotros hemos mantenido cierto con esa institución, porque nuestra relación es con las instituciones. Claro, el CODIA con la ISOE ha tenido un acercamiento y se han ido resolviendo un sinnúmero de problemas. Y con relación a esa mafia que usted mencionaba, podemos decir hasta ahora, podemos decir que eso ha desaparecido, se ha solucionado eso. Y gracias a la intervención del ingeniero Pagán con relación a ese caso. Usted me hablaba también de las escuelas, ¿verdad? Que por cierto, a Pagán lo queremos entrevistar aquí para hablarle de Baní, entre otros temas. Atención, ingeniero Pagán, como banilejo le estoy soltando esta. En Baní tenemos deseos de conversar con usted y aquí en Enfoque Matinal. Continúe, por favor. Eso está muy bien. Entonces, esa parte se ha logrado resolver. No creo que haya peaje, no tenemos conocimiento de eso, porque es que nosotros recibimos la información a partir de los ingenieros y los arquitectos que se acercan a la institución, porque es que no hay un cruce de informaciones interinstitucional que nos permita a nosotros llevar las estadísticas del día a día. Y solamente llegan a las instituciones aquellos colegiados que tienen algún tipo de interés o algún tipo de problema, porque el que está bien no se acerca por allá. Entonces, todos esos casos nosotros los tenemos debidamente levantados. Hemos visitado toda la geografía nacional en cada una de esas edificaciones, viendo las edificaciones, viendo cada caso por caso, ayudando a los ingenieros a elaborar un proyecto con calidad. Pero hay algunas debilidades que las mismas instituciones, vamos a decir en este caso, apadrinan. Y es que con el interés, muchas veces, de tener un presupuesto bajo, se construye también con materiales de mala calidad. Y nosotros eso lo hemos hecho por escrito, hemos hablado con las instituciones, con la finalidad, ¿verdad?, de que se pueda mejorar eso y que si tienen que gastarse 2 o 3 pesos más, que lo hagan, pero que la construcción se haga de acuerdo con las normas correctas de las ingenierías. Ingeniero, presidente, muchísimas gracias. Don Guarionex Gómez, el presidente del CODIA, nos ha acompañado. Continúa Enfoque Matinal. Muchísimas gracias.